Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la 49/Racing. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, evidentemente se habéis visto la descripción, ya lo sabemos. Vamos a hacer distintos preparados, en este caso va a ser minadero horizontal, que es lo que más solemos trabajar aquí en Andalucía, sobre todo en Almería. Y nada, para ello vamos a hacer un preparado básico, ¿vale? Un preparado un poco más gama media y uno más de competición. No vamos a hacer ahora mismo un preparado extremo, ¿vale? Que sea tetarosa y cosas así. Eso ahora mismo no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir poniendo distintas piezas, vamos a ir viendo las piezas que se pueden quitar en cada preparado para que sea lo más económico posible y que dé el máximo rendimiento, ¿vale? Y ajustándonos al precio. Por ejemplo, así adelantamos. En un preparado gama baja, gama media, es una tontería comprar una campana de estas reforzadas que te cueste 100 euros, una Polini, es una tontería, ¿vale? Porque no vamos a notar mucha diferencia. Por ejemplo, en un preparado extremo, esos gramos que le quitamos, es verdad que sí se notan, ¿vale? Luego son ventiladas, refrigeran mejor el cárter, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, sin dilatar mucho, vamos a cortar el vídeo y ya está, y seguimos con el tema. Deciros antes de cortar que si no estáis suscritos, suscribiros porque vamos a hacer un montón de preparaciones nuevas. Preparaciones que a vosotros van a salir muy bien. Por ejemplo, quien tenga una scooter, ¿vale? Como una moto de circuito, está yo. Quien tenga una moto de marcha, que lo haremos en SR, o lo haremos también en una Vitadro que tenemos pendiente de grabar, de cómo pasar ITV y demás, sin llevarla a un taller que nos cueste un dineral, cómo pasar una buena ITV. Hay unos truquillos, los vamos a desvelar. Luego también haremos en la moto que estáis pidiendo un montón de personas, vídeos de la metra aquí, haremos vídeos con la metra aquí y luego también haremos unos ajustes de la KTM esta. Entonces cortamos vídeos y dentro. Vale chicos, pues nada. Aquí tenemos el primer preparado, ¿vale? Este sería gama baja, ¿vale? El que consta de en este caso un Carrera 10, pues mucha gente no lo conocerá, esto es un Carrera 10 que es muy similar al Scooter, pero este va hueco por dentro, ¿vale? Por lo tanto tiene menos retenciones. Deciros que sería el escape este, con un variador, un Polini, ¿vale? Rodillo fino, con un muelle amarillo y un embrague. Este es un Evo regulable, pero puede ser tanto Evo regulable como un Mitaka. Eso lo combinaríamos con un carburador, un Delorte 17,5, que iría bastante bien. Y nada, luego el tema de chicle y eso, pues como ya sabéis, cada moto es un mundo. En este caso no haría falta poner ni semipolea, ni nada, ¿vale? Esto sería con un 49, con el 49 original. Si tocamos un poquito de lumbrera y cosas así del tema del cilindro, pues ya a lo mejor tenemos que ir compensando con el tema de muelles, de rodillos y eso. ¿Qué peso se le pondría? Esto también depende un poco de vuestro consumidor. Por ejemplo, 3,7, 3,8, 4,2, por ahí van los tiros, ¿vale? Si os vais a 7 gramos, la moto no se va a mover. Si os vais a 3 gramos, 2 gramos y medio, la moto vaya a acelerar viva y no se va a mover. Entonces, solo recomendamos este variador con gramos de 3,5, más o menos. Vale, ¿qué decimos? Es que con esto me falta un poquito. Vale, ¿qué puedo hacer para que vaya un poquito mejor? Vale, pues entonces ya evidentemente tendríamos que meternos en cilindros. Una de dos. O se retoca bien retocado, pero ya sabéis que muchas veces vale más preparado que el otro cilindro. O directamente nos pasaríamos a la siguiente fase. En este caso ya sería metiendo cilindro. Aquí estamos hablando de motores de 49, ¿vale? Cilindros de 49. Un Polini de 49, un Evo de 49 o un Vidalo de 49. Deciros que estos cilindros dentro de la gama no es gama baja, ¿vale? Estos son dentro de los 49, para nuestro punto de vista, de lo mejor, ¿vale? También te puedes meter en una Irsal, si queréis, una Irsal de 50, tal, que valen 100 y poco euros, no llega a 200 euros, y no van mal, ¿vale? Sería parecido a la preparación esta, con un cilindro original, pero tendría un poquito más de nervio, un poquito más de fuerza. Entonces, si ya pasamos de la Irsal y nos metemos en estos cilindros, pues ya sabéis que van muy bien. ¿Cómo compaginamos esto? Nosotros compaginamos con muelle rojo, ¿vale? El central rojo y los muellecidos verdes.
Sí, señores, muellecillos verdes. Mucha gente nos puede decir, no, es que eso yo prefiero montar otros, tal, es que estos son muy duros, son muy blandos, los otros son más... Nosotros hemos probado esta configuración y van muy bien. De hecho, con este tipo de preparado se puede aprovechar, ¿vale? Si no queréis meteros en un carburador, ¿vale? Ya sabéis, estos carburadores siempre se van a montar con los filtros de casa, tanto 21 como los 19, 17 y medio, eso siempre con filtros de casa. Llevan aquí una rosca, ¿vale? Para ponerle un embudo, tal. Nosotros siempre lo montamos. Este en concreto es un 19. Sí, 19. Vale, se puede montar tanto 19 como 21. Nosotros recomendamos en 49, no pasan nunca de 21. Era que el Vidalón es un cilindro muy potente. Si lo lleva ya, luego mucha gente lo mete con rotor y demás, le mete carburador un 24 o algo así, con un KR16, un KR20. Vale, pero si queremos algo que no gaste mucho, que vaya bien, con un 19 te irá bastante bien. ¿Qué variador y qué embrague? Pues decimos lo mismo, sería este variador, ¿vale? Gama media, ¿vale? A mí me gusta muchísimo Polini porque tiene bastante aceleración y es lo que solemos montar en 49. Y el embrague se puede utilizar el mismo. Vale, pues seguimos con los preparados. Ok, señores, vale, cuando nos hemos dado cuenta ya que queremos algo más, pero decidimos mantener el cilindro de antes, por ejemplo, si hubiéramos optado por un Vidalón, podríamos mantenerlo, ¿vale? Recomendamos tocar un poquito el cilindro, ¿vale? Estos cilindros vienen muy bien, pero es verdad que si le pule un poquito la boca de escape, da bastante mejor rendimiento, sobre todo en preparados grandes. Entonces, en este caso ya, el siguiente paso sería meternos en escape. En este caso es un Carrera 20 de piallo adaptado, va muy bien estos escapes. Está adaptado también al horizontal, evidentemente. Y ya tendríamos que poner con puerta plana, ¿vale? 21 boca o 24 Kane, ¿vale? Es lo que nosotros aconsejamos. Mucha gente monta OCO o tal, vale, también puede ir bien. En ese caso ya tendríamos que montar la tobera Polini con su adaptador de goma. Ya sabéis, esto siempre se recomienda que se monten nuevos. Estos están nuevos, lo que pasa es que están pues sucios, ¿vale? Están en el cajón y eso, pues cogen un poquito de polvo. Ya meteríamos también caja de láminas, que en este caso se puede, si queremos ahorrarnos un poco en una de 8 pétalos, pues podemos montar esta Evo, o ya comprar lámina de carbono y montarla, que es más barato, pero el rendimiento no es el mismo. Luego esa que tenemos ahí también es una Italki, que esa va muy bien. Evidentemente, si ya metemos escape más grande y metemos más carburador y eso, podemos mantener los muellecitos, los verdes, o ya nos iríamos nosotros a unos azules. A nosotros nos gusta bastante el muelle rojo con los muellecillos azules, o irnos si queréis unos rojos o algo así. Eso ya también depende un poco del ajuste que queramos cada uno. Se me ha olvidado ponerla, pero es verdad que es aconsejable en este caso una correa Malossi, ¿vale? Una correa Malossi que se adapte al bulón y a la campana. Ya sin duda tendríamos que meter, si metemos rotor, en este caso nos vamos calidad-precio de lo mejorcillo. Es un Italki Seletra, que es fijo, ¿vale? Ya tendríamos que reforzar el motor con un buen cigüeñal, en este caso gama media, un Bariki, perdón, o en este caso un Carencia. Nosotros Carencia nos gusta más bien poco. Hoy vamos a enseñar también que en esta preparación se suele montar ya, por ejemplo, el Metrakick Pro Rey de cigüeñal. ¿Qué pasa? Que eso teníamos 3 y bueno, estamos a 2 días después de Black Friday, ¿vale? Entonces, se han vendido los 3 que teníamos, el último se vendió ayer, por lo tanto no podemos enseñarlo. Esto iría muy bien. ¿Que vosotros queréis montar otro y no sabéis si puede valer o no puede valer? Pues nos mandáis si queréis un mensaje o lo ponéis en los comentarios y os decimos si ese cigüeñal puede acordarse, o sea, si puede ir acorde a vuestra preparación o tendréis que pasar para otra. Entonces, este ya es un preparado bastante buenecillo. ¿Cuál sería el siguiente preparado? Pues sería este que vamos a poner ahora mismo. Vale, perfecto. Pues nada, preparado más potente. Por aquí ya se nos puede ir la olla. Deciros, nosotros lo que solemos montar, que va muy bien, sería cilindro Stage 6, el Racing, ¿vale? Acordaros que el Racing es el que lleva el tabique aquí en medio, como se puede ver ahí, ¿vale? Aquí ya no iríamos, si queremos hacer algo decente, PVL digital variable. Este para mí es el que más me gusta, el modelo 500-105,
de bobina, digital variable. Esto es lo más resistente y de mejor calidad. La curva no se puede programar, pero va muy bien. Luego, si queréis algo ya para programar vosotros, tenéis que iros a alguno de chavetas, que ya lo enseñaremos, que lo tenemos por aquí. Sería ese, ¿vale? Ese digital variable, ese se programa por ordenador. Y luego tenemos otro que se le pueden poner tarjetas, que es... si está aquí, a ver... Vale, ese. Ahí vemos aquí se pueden meter las curvas. A ver si puedo abrirlo. Vale, aquí se ve la curva, ¿vale? En este caso lleva la curva 1. Entonces, es que a mí los rotores me encantan, ¿vale? Y por eso estamos hablando de los rotores que mejor pueden ir. Entonces, siguiendo con eso, ya dejando aparte el tema del rotor, nos iríamos al carburador. En este caso, nosotros optaríamos por un VHST del Orto con puerta plana y aquí veis la compuerta, ¿vale? Y esto esto en vez de una boya lleva 2, ¿vale? Y eso para cuando la moto va tumbando y cosas así, va bastante mejor. En cuanto a caja de lámina, nos iríamos a una top, la 8 pétalos, o una V-Force, pero acordaros siempre que sean las originales. Si son las falsas no van bien porque son demasiado duras las láminas y muchas veces parten. Variador se puede mantener el mismo, ya sabéis que si montamos un cigüeñal, como en este caso un Italki, ¿vale? Esto es un biela mecanizada, aquí vemos la biela, aunque está un poquillo tocadilla ya, pero bueno, para el vídeo está bien. Biela mecanizada y es sin estría, como veis no tiene estría. En ese caso tendríamos que comprar un variador sin estría. Mantendríamos la misma tobera o pipeta, depende de la zona, lo llamáis de una forma o de otra, con su adaptador. Embrague, montaríamos un Polini, ¿vale? Esta a nosotros nos gusta mucho, el 3G de toda la vida, es lo mejor que hay en durabilidad, en rendimiento y demás. Ahora está muy de moda este embrague, que es muy parecido al Polini, ¿vale? Este es un Malossi y este es regulable. Este se regula por los muellecillos, se quitan los muelles, se quitan los tornillos, se mueve más para la izquierda o para la derecha el tensor y se pone el muelle. El Polini se regula con tornillos, es mucho más cómodo, pero van más o menos igual. Bueno, después de este también sería un 2G, ¿vale? El Polini 2G, que va muy bien, ¿vale? Deciros que si montáis este cigüeñal habría que ponerlo con unos buenos rodamientos, ¿vale? En este caso serían unos FAG, ¿vale? En este caso son unos C3, estos son de alta puerta. Nosotros muchas veces montamos los C4, FAG C4. ¿Qué pasa? Los FAG C4 valen 50 euros. ¿Es aconsejable? Si es esta preparación, sí. Si lleváis menos, no hace falta. Porque si el cigüeñal, la resistencia que tiene la jaulilla del cigüeñal aquí es mucho menor que la del rodamiento, por mucho rodamiento que llevéis, va a partir la jaulilla y es verdad que los rodamientos estos no se van a mover, pero la jaulilla va a partir antes. Por lo tanto, no invirtáis dinero innecesario. Luego ya montaríamos la semipolea, en este caso la propia del cilindro, la estaja 6, la CNC, que es de las que mejores van. O si queréis tener un poquito más de larga, nos iríamos a la Polini, ¿vale? Esta es la Polini cerámica, que pesa bastante más y da mejor rendimiento en alta. Luego, en este caso, hemos puesto un pulmón Malossi, ¿vale? Aquí, ¿vale? Lo hemos puesto un poco por el postureo, porque nosotros no solemos montarlo, vamos a ser realistas. Pero bueno, lo que hace el pulmón es que cuando acelera, toda la gasolina que te sobra, la acumula ahí y luego la expulsa. Entonces, no es tampoco muy necesario si hace una buena carburación. En cuanto a escape, ¿qué es lo importante? En este caso hemos cogido un Turbo Key, ¿vale? Turbo Key, el Copa 2, que esto es de lo mejor que hay para preparados grandes. Sobre todo en esta G6 está muy probado y va muy bien. También mucha gente lo monta con carrera 30, carrera 21, etcétera, etcétera. Nosotros lo que más nos gusta es este. Hay muy pocos, son caros, sí, pero van muy bien. La verdad es que merece la pena. Antes de meternos en un carrera 30, yo me metería en este escape con un cilindro tipo esta G6. ¿Por qué hemos puesto este cilindro aquí? Vale, esta unidad aquí, ¿vale? Estos son murcianos, los cilindrillos estos, y van, a ver si enfoca, muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que suelen ser delicadillos, tan delicados que mirad lo que pasó con este. Este estaba prácticamente en roce y saltó en Newcastle. Por lo tanto, eso sería ya pues, para tirarlo, pero bueno, lo ponemos aquí para que veáis el cilindro que es. Este está compuesto por 3-5 transfer, ¿vale? Y lleva 3 de carga, o sea, perdón, de escape. A ver, ¿qué más? Pues ya está. Acordaros siempre que para este tipo de preparados, si os dejáis un dineral en este preparado, siempre tenéis que tener unos buenos frenos,
que es muy importante que la gente lo deje aparte, una buena suspensión, ¿vale? Que la gente se va solamente a la parte de motor y deja la seguridad, la suspensión es muy importante, sobre todo para el tema de curva y eso, unos buenos neumáticos tipo Dunlop, Saba, los Mitas, las PMT, o también hay una marca que ya es nueva y la pondremos de aquí a un tiempecillo cuando los probemos y diremos si van bien o si van mal. Vale. Y después de eso, siempre un marcador de temperatura. En este caso, no al mejor del mundo, pero no va mal, ¿vale? Marca la temperatura en agua y ya está. En este caso también se podrían poner unas poleas sobredimensionadas que ahora mismo no son las que lleva este embrague, pero se podrían poner. Y la moto, la verdad es que había notado bastante diferencia. O sea que nada, con este preparado yo creo que ya más o menos tenemos claro qué preparado queremos hacer. Vale, señores, pues nada, ya hemos visto más o menos los preparados que se pueden montar sin gastarnos una exageración de dinero. En las preparaciones no hemos puesto campana. Deciros que la campana es importante solamente en una preparación alta, ¿vale? Hay muchas cosas que también se pueden montar, que por ejemplo el tipo de rodillo de esta marca y tal. Nos hemos ido a lo principal, pues si empezamos con qué tipo de chicle, con qué tipo de aguja, con qué esto, haríamos un vídeo de media hora. Entonces, nos hemos centrado en esto, también se puede montar un torsion, por ejemplo, pero pues nada, como habéis visto en el vídeo, hemos visto los distintos preparados que se pueden hacer, ajustándonos un poco a la necesidad de cada uno y sin gastarnos mucho dinero, ¿vale? Hemos visto la primera preparación, que consta de preparación básica sin cilindro, luego una un poquito más potente con cilindro, luego otra ya metiéndonos en un 70 y otra ya extrema, bueno, no extrema, ¿vale? No es un Furia Rosa, pero tampoco le envidia mucho, ¿vale? Porque la última preparación, cambiando solamente cilindro, ya prácticamente iríamos bien. Hemos obviado, en esta preparación, el tema de la campana de embrague. Como he dicho en la introducción, la campana de embrague no haría falta en las preparaciones básicas y, por ejemplo, la semipolea tampoco haría falta en una preparación muy básica, porque una correa muy buena, porque no vamos a notar mucha diferencia. En una preparación más media o alta ya sí vamos a notar mucha diferencia, ¿vale? En la última preparación que hemos hecho, podemos combinarla con una campana, la Polini, que va muy bien, o si queréis, la TG6 va también muy bien y es más barata, ¿vale? Entonces, en vez de gastar los 100 y pico euros que vale la campana Polini, podemos irnos a la TG6, que cuesta, creo que son 50, cosas así. Esos 50 euros los podemos invertir más en frenos, como hemos dicho, que no lo hemos mencionado antes. Pues si lo hemos mencionado, sí. Le hemos mencionado unos buenos frenos, bombas radiales, por ejemplo, estas bombas radiales van muy bien, ¿vale? Y tampoco no son muy caras relativamente, porque si valoramos el tener un accidente a 100 y poco euros que valen los frenos, merece la pena, ¿vale? Luego también deciros que los filtros de gasolina no lo hemos mencionado aquí, porque hay un montón de cosas que no puedo ir mencionando porque sería un vídeo de más de media hora, pero bueno, los filtros son interesantes, los filtros de gasolina, en cualquier tipo de preparación, sobre todo en las preparaciones altas, porque con la que nos falle, si llevamos la moto muy fina y se nos atora un poquito el chicle, podemos incluso gripar la moto, ¿vale? Ya no es que se nos pare, ya es que gripamos la moto. Bueno, en tema de rodillos, de muelles y eso, hay distintas marcas, cada uno monta la que le guste. Nosotros aconsejamos Malossi, que lo que vamos a montar nosotros, suelen durar un poquito más y más que duren es que vienen calibраdos perfectos. O tenemos un peso y vamos pesándolos todos exactos, o sea, si son de un paquete lo abrimos, imaginaros, Dinarol, una marca, ¿vale? Rodillos de 4,5, vale. Ponemos el rodillo de 4,5 y luego es que nos va a regular y luego nos dice, oye, monta los rodillos de 4,5 de Malossi, lo monta y va mejor, vale. El problema de que vaya mejor no es que los rodillos sean mucho mejor, realmente son todo igual entre comillas. ¿Qué pasa? Que no están calibrados igual. En Dinarol, por ejemplo, vamos a tener rodillos de 4,5, de 4,6, 4,55. Entonces, si queremos ir al milímetro, tenemos que tener un peso para ir pesando rodillo a rodillo, ¿vale? En cambio, Malossi suele ir mucho más exacto. Si son 4,55, son 4,55. 4,7 son 4,7. No tiene uno 4,6, otro de 4,65, no, ¿vale?
Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros como he dicho al principio y lo que necesitéis nos mandáis un correo o por aquí por YouTube o también lo podéis hacer por Instagram, ¿vale? Que somos 49_Racing, seguidnos y por ahí nos podéis poner comentarios. Este vídeo lo hemos hecho después de muchísimos comentarios que nos ha ido pidiendo la gente de cómo hacer una preparación sin gastarnos mucho dinero. Bueno, pues este es el resultado. Ya cada uno que se acorde de sus necesidades y a su bolsillo, que coja una preparación o que coja otra. Si necesitáis un tipo de pieza, ya sabéis que nosotros nos dedicamos también tanto a preparación como venta de piezas y, por ejemplo, lo que hemos sacado aquí, todo lo tenemos en venta. Que le interese algo, que nos lo pregunte y se podemos vender. También que compra por otro lado, no le importa, compra por donde quiera, que necesita cualquier tipo de ajuste o que no sabe cómo hacerlo, que nos mande un mensaje, sobre todo por Instagram, que es donde más activos estamos, y ahí le aconsejamos qué es lo que debe de poner, qué es lo que no debe y demás, ¿vale? También, ya sabéis que cuando compréis, vais a tener descuentos. Cuando más compréis el lote, se hacen descuentos depende de lo que vayáis comprando. Si son 50 euros, 100 euros, 200 euros, se va haciendo unos bonos que se acumulan para la siguiente compra. Entonces, os aconsejamos que cuando vayáis comprando, no vayáis comprando, por ejemplo, si compráis, yo quiero un embrague, hablarlo con vuestros amigos, porque si compráis un embrague, un variador, un carburador, un cilindro, aunque sea uno para cada amigo, se os va a hacer un buen precio, ¿vale? Al comprarlo y en bono. Entonces, ya sabéis, con esto cortamos vídeo y suscribiros. Un saludo.